Este es el final de la Ruta 10, pero también es el inicio de un camino de ilusiones y esperanzas tejidas por un pueblo que a través de su puerto pretende retornar a la senda del desarrollo. Hoy vamos a conocer Villa del Rosario y su puerto Rosario. Fundada con el nombre de San José del Uiracapá y puesto de Guarepotí en 1787 por orden del gobernador intendente Pedro Melo de Portugal durante la colonia, el objetivo inicial de la misma era defender el territorio de los colonos españoles del avance portugués y los ataques de los indígenas bayás. Uiracapá hace referencia a que por entonces constituía el centro o núcleo fundamental desde el cual se distribuyeron las primeras poblaciones. Actualmente, con más de 11.500 habitantes, lleva el nombre de Villa del Rosario del Guarepotí, recordando la primera imagen mariana que llegó al lugar. Desde la colonia fue sitio de grandes estancias y chacarerías. Tras la guerra de la Triple Alianza, el interés en su riqueza forestal y agrícola la convirtió en destino de muchas familias europeas. Esto junto al hecho del auge de su puerto, por ser hasta la creación de la Ruta 3 uno de los únicos accesos a los poblados de esta zona de San Pedro, como la ciudad de San Estanislao. Vestigios del gran desarrollo que tuvo en el siglo pasado quedan plasmados en las grandes casonas que aún quedan en pie en gran parte de la villa y el puerto. Con la decadencia de su puerto, Villa del Rosario pasó momentos menos gratos, llegando a estar prácticamente aislada debido a la falta de condiciones de sus accesos de tierra. Con el asfalto de la Ruta 10 de las Residentas, la cual finaliza en su histórico puerto, y con las importantes inversiones para revivir su puerto, sus pobladores se muestran esperanzados. Históricamente, la pesca ha sido una de las principales actividades de los pobladores de Villa del Rosario. Che, Fernando, ¿qué tal te fue? Me fue bien. ¿Sí? ¿Cuántos kilos tenés que traer más o menos para decir que te fue bien? 20 kilos por noche. Pero acá no tenés 20 kilos. No. ¿Y vos te dedicás a la pesca exclusivamente? Sí, a la pesca. ¿De peñite ya vos? Peñite. ¿Acá cuánto se la llevas? ¿Toda la noche? Toda la noche. A la noche. Cada día. ¿No hay porietela trabajaba ya? No, no hay por. Deja, mira, ese timba. ¿Qué tal el nivel de pesca? ¿Siempre pescas esta cantidad o suele traer más también? No, a veces A veces no hay también. a veces 1 kilo más. Algo. Deja, pero hoy la vende comprador, ¿verdad? Oí, ¿sabes cuál es lo que quiero ir? Hay que comer nera, hacho, hoy te voy. Puede vender eso. A pira blanca, han aguada 12. A 12. A 12 entonces voy. Barato hoy. Y barato. Para la de capao yupi.
Algunos coja 18 maliciosamente. Un peo O pega la mayorita, ¿no? y por nada. Mucho para subir a misión y pico de pato repuno. Juan se bueno para así. Deja. Juan Pio creciente luz pinte la de por la pila. Creciendo un fin de la visitela y ya casa. A época por nada, un poco de brutín. A la época por algo es asado 20. Amigo, una noche. Una noche. Anda de ñompio. Señores. Ella pone todo el lugar, es calculado y allá. Pues anda y por qué. Movimiento de jave y tirando de vine. Anda y por qué allá. No, no hay por. A ver, vaya. Solapa. Sola linda. Sí. Va, él con solapa y solo linda. A le de agua. Cambiando me da la aire. Va, él la joda vea con este. Acá pirando el jave, no solo linda. No sola linda. A cuánto me el kilo. Acá a las 12. Claro, o sea, subiendo pues. A 22. Ve ahí por ver la impresión. Deja piraño mía, ahí. Ahí. Todo está ahí. Ahí van a ir, no que la tuya. Deja pende consumo rápido, pero no hay. No sé. No te vende ella. No. Pues a veces que vende para ella. A veces, ahí van a vender. Después te la ya, tu palabra. So, mira ya. Oye, pero y Catuya, ahí siempre pira ya. Sí, el capoeira pirando de allá. Ajeo yo. Una pirante de coger una más grande de coger un poco Legal. Deja, ¿dónde familia cuando tipo yo ir al coaco pues? no da por. Pescador mete. Se hace a mí mi sitio. Se tú a saco güey. ¿Dónde vende familia? Vale con 4. 4 ahí. Con escuela, ya. De ir na po. Y no bolite. Pero ya tú estás ahí. No, pero la gente tam. Deja, va a beber cate. Aro beru pira ro hoku iro pesca con aro ju amo hina con hangete. Va, ahora de pescado. Pe puede hakuri. Puede pijar deja te ayu. Te ya pesado, ¿no? Sí, 2 días, veo. 2 días. Anda año y te veo. Sí, señor da. Amo y te veo. A ver, bajo de zona de 23. Ande por año luego. Lleva 27. Ande vende familia. No, soltero sin compromiso. Y tira, estoy cuajando, algo ya. No. Ande veo pues de familia. Sí, se hace tu ayuda. Pipo, ande. Deja ande tú veo pescadora ahí. Pescadora y pega ponemos agua paja. Vale, deja ande veo te estudiar, veo. Sí, ya terminó la estudio por donde Cateo estudiar la colegio a terminar pero la facultad de Catuy. De Catuy porque ya tú vas a la fuente de trabajo. Entre vos me vende hermano cura. 5 cuimba es a boja pucuña. A estudiar, pero igual. A cura. A estudiar ahí. Ni ay, güey. Ni ahí. Después imita grande hoy. Imita ese. Debe la de tu ya, ¿no? Pe la mayor ahí na pe aunque todo je plague agua. Hace mayor. Opa. Apa la cero. Te voy Pe la cero. A 2 días hoy, ¿y tu cula? No je tu bomba ella bota ya kalu hama ni amandan. No, legal. Deja, vete como hablo y en la vida. Con ella caso hina porque tú sala pero güey yo mo. Entre vos me ve. Ahora elimina con este 165, pero tomó 185 a ver y curia escuela 20 de los cuando para escuela y licencia no pagar. Por el motivo allá, donde ya ni come se. Claro. Ya vos años con la asociación. A la asociación ahora cogina 8 años más. 8 años. 8 años. Ya. La asociación, porque la asociación más vieja es esta. Ya tiene casi 15 años, por lo menos. ¿Vos asociación no ya ve? 3 asociaciones. 3. ¿Y cuántos socios tiene cada asociación? Más o menos igual. Casi igual. Este tiene menos, tiene para mí que 130. Ahora con 130, otro un poco menos. Pero casi 400 personas o sea, integrantes de una familia. Ya la ciudad
padre de la familia. Sí, cabeza de familia. Sí. ¿Y cuáles son los beneficios de la asociación para los asociados? Los beneficios, yo procurar hacer algunas cosas, ya siempre y cuando al fin de ver dónde ya estoy, luego apenas la, ¿cómo se llama? Muria joven de estudio que timba, algunos están más egoístas, por ejemplo, formar una cooperativa, ayudar a los socios, pero me acuerdo de que estoy, ahora le llegué de allá, ahora pero sí hay beneficio, pues tío, cuando tenía veda, me da beneficio la pescador, se van de la pagamia la social ya en tiempo de veda, y en momentos de crisis también. Sí, en el momento de crisis, Y ñañero en momentos de crisis con ahí te ven bateco, yo en la vez. Y con la ñaña, con peor la veda allí es donde hay una curica, peor que la veda hay una con ahora. Por ejemplo, ahora más tarde por escala, no están siempre sustento las mías ya. O tengo aquí 5 o 10 mil espíos verdudos mías, a los instantes ya tu samaina con. Peor que la veda coaco que sea coaco estado de violencia. Ah, yo que se anda allí, con por el junio vende lo pagaron la licencia. 30 personas niños pagan. ¿Recuerdo, mira? Sí, ya potan ahí, pobre. De don Víctor a... Viene peña en alguna época por la piscicultura, me pide igual, es la piscicultura. Vamos, mira, acá ahora ya le como los programas, pero no estoy ahora. Cuál doy coyore la oberuma, pues, no tanto ama, pues, pascu. Pascu no tanto ama, pues, pero no doy coyore. Los cascos hay, va a ser bien de ahora está. Por ejemplo, la pirango hoy con la libertad de la pascu, su vida de capón, con la libertad. En una jaula, por ejemplo. Oye, yo era un país completo, Lucas, creo que Itaipú ya se va a cobrar. Apenas me mandando el cuello, no tanto ya. 6 meses, veo. Por luego haciendo ni un kilo, no le coño. Medio kilo, 500 gramos. En 6 meses. Un garulo y tal, y yo le tiempo allá. ¿Qué onda es la jaula, veo, ahora te crecía, yo quiero cambiar de golpe la río, o más no va a ir. Sí, más no paga. A las 3 asociaciones de Uruguay. A los 3 voy yo, los 3 voy yo. Ahí para la solución. No, ahí va la solución. Ama endimos a la solución. Solución. Oye, que la gente de trabajo conmigo. Por lo que no va a pasar de pedir de día a mí, imagina. Hoy no le la gente de trabajo, a lo mejor va a poder. Te pijas el cuero, pues tú, mi jefe. A lo que no hay pollo, viene de pijar el cuero, no anda. Yo gusto para ir a ver, lejos de cuero, allá por acá. Último trabajo yo iba a imaginar la pesca. O sea que a Pope, hoy no la fuente de trabajo, Pepe, ya está la pesca. Sí, claro. Dejó también divirtida, aguante más la pesca. A lo mejor diversión. Anda, último trabajo, donde uno le catuve, yo como yo una familia de mis anuales, ahora yo por acá la pesca. A momento, pesca yo digo. El positivo del juez es de Perú, ¿no? A lo menos, para ver dónde han actuado situaciones. A ver si peña. Ese es el yucuri, hoy pico la pira, con antes yo pide, pero no yo pide antes hoy mi teco y a ver no ya. A ver hoy de las pescas casi toda la gente. Las piras hoy es muy bien, se almacenero, hoy movimiento, pesca. A ver a lo mejor 2 mañana te lo me llega a la mañana mí, la olla de la pira, pescador. A lo mejor cuando la página los parece empleado para la escuela ya. Profesor de escuela, mira a lo mejor, mira cuando la mira yo lo que la entrada. Otra entrada de ingreso a ver plata de y pues bueno. Déjame, no la no la tapemos. No, están para ella con el momento. Hubo unas cosas, pero con momento no hablo en porque los productos no hay por ahí. Más salían con esta orilla ya, un poquito no estaba bujeta. Pero hoy hablan con los productos míos, hablan con la por ahí. A mí no hay que tú manifestar con la Estado Pepe Yeruré la subsidio ahí con época que iba ahí. Ahí, claro, pero siempre. Oye, por la asociación, no, yo papá, todos los pueblitos, papá, entrante, saliente, inclusive hasta futuro precandidato. Entonces, para la problemática del pescado, de Rosario, de toda del pueblo que llaman de allá, del Paraguay. Pues siempre hay promesa y promesa. Yo pita, nada, promesa. Aprender está, se cae 500 y entre asociación.
Sí, ahora está, cerca de Quimén. Casi a ver con toda la ciudad, con Puerto de los a ver, oye, pesca. Inclusive íbamos a Tobeina, cerca de Barranquerita, me otro caballero. Voy a por la vez y soy damnificado, eso. Voy a tipo, yo pepe, japea, o nada que, o a ver si, con la prima no, pero yo digo, ¿cuál es la ayuda? A mí ahora a ver, Puerto de Tobeina, no sé. Ya, con Haití por lo menos vende consumo, ¿no? A unos gelos, está ahí. Mi pesa pelando. Mandiguazú, allá. No, armado bajando yo. Armado te Armado yo. Igual armado de Jusena. Sistema armado es bueno. Cuando te digo para yo voy a tomar lo menos. A modo para vender la vendieron. A ver, uno local siempre hay las campañas ya, vamos yo lado, vamos yo lado. La jana, siempre hay la. No, la asfalto y que tú ahí la gente hubo escala piraya. Pego le cola esperanza, le co. Siempre le co, pero ya color de producto, ya la pirada, después la pirada. La pescana ahí. Después le vendía a alguien para la vendetta. Y la después la mataron. No, digo positivo. ¿Cada cuánto la creciendo? Ya veo y ciclo. Pego de pana, sí, lo que siente, sí, que siente, siempre oí la. A Uyupiu de Divina o Uyima. Cuando yo pido oye mina kwa ba ko me digo ya algo que junio me hago por tica de hoy ya yo pido le no pensando eso no nada. Don Rogelio Bogado es prácticamente el último fabricante de canoas del puerto. Su vida transcurre junto al río, dando a los pescadores de este puerto su elemento fundamental para buscar su pan diario. ¿Carpintero de producción? Carpintería se producción. Se producción. ¿El grande especialidad? Carpintería, pero la especialidad. Canoa, lancha, heredia, uva, después también. Estamos allá por la canoa. No, mínimo a veces me poco no hay lo. Yo la canoa ya puedo ver. Ahorita. Vamos en tercero y me. 3 personas y me ya pues la maestros técnicos, cheja la a ver esto mundial. O apunte a la firma la documento web cajón. O ya pues ya bisa cueva ve ahí voy a jugar con de pasa mío ya pues. Cuave ya lo mitad, alguna vez pagando a la mitad, una vez no paga para yo, pero ella acomodado, ¿no? Voy a jugar porque la después con la plata cuál. Cuando vengo ni que tú de luego a poner a pisar, a beber, porque como yo le pagas a un supe, están para egoístas. ¿Dónde año vamos? Hace señor, a cosas alguna vez como te dijera, voy a hacer ese puto. Yo sabía tu ya por muy tarde punta que cualquier día no pase en por qué no ahora que conta muy en la lancha. O pase en por qué. Se perla se hace trabajo. ¿Dónde hay pescador ahí? Antes yo ahí tengo la puerta ahí. Después alguna vez con la trabajo después abro la trabajo después yo ya abro con la cara y cuando después yo ya he mandado la verdad. Después yo ya pomba de la cuando su cae de pona, cuando me de pona, cuando va ve, nada más que cuando ya agarrar este lugar allá, ni acomodado, antes de cuál era. A ver, no me he visto la pecado mío y cosas, alguna vez iba a informar la situación. Anda después la de ayudar, anda después hoy, porque ahora moría justo ya para oír. La moría justo y cuál es mío, después hoy caso la chạy hàng hóa là me dan de trabajo después además lo me dan de trabajo después a mí estamos un está de más de 500 personas y anda después trabajo. ¿De dónde siempre oí ya por la canoa? Siempre ya por pesa. ¿2 años ya por donde va para la carpintería? A 45 años, 45 años. Ya me supone, 45 años. Estamos hoy allá. Nos estamos allá y con apeño. Yo para Paraguay, lo mío deja Paraguay. ¿A dónde lo da? Allá la llevo allá jamás. Muy herramienta fuera jamás. La herramienta de son la de cuál.
Etareco. Etareco, era linda Etareco. Deja, debo, en mando ande la Puerto del Rosario Maguare. La Puerto Rosario Mango, ape qua pueblo rollero rollo ante hoy, ura ape en este qua ape arejota ape uramente, ura tu, ape la rollo moje upi barco, o mía la ca, o pava, hoy me tengo la pira mía ofemba, más allá andó en 1962. Hay que en 1958 que el cuartel, 60 pedazos de cuartel, ayudó a ese pueblo, la pira en Bagua. A ver, ya usted oía, ni no se hace lo mismo. Se va la pira. Esta tereía con la pira. Esta tereía hoy es un disparo. Ya veo, hoy no me la beca. Antes lo mismo la humía, bueno, la ucuaba, antes hoy ucuaba. Antes a ver la por lo menos. Rollo me metió. A picada diversión de. A picada diversión te jolo mitad. Mi tiempo vengo a ver cagüí con y cierto. Hoy no hay pollo y cierto ñana de cagüí. A cuando metí propiedad privada. Cuando la doctora Encina Marimba es propiedad cuando me mandé para te ni cocota ya yo apoyo lo intentamos estamos yo apoyo ya coloca mi echa la oico hoy lo oico por ahí no no ya tú uy que guau lo hay por la hoy por nada o tú ya oña adelantamiento ya adelantamos la pueblo la polla ya eso ya adelantar el pollo te hoy llamo bueno porque la comparación la más guarengo un mango bre ya Ñanandí, cagüí. Ya, antes con la música no hay prioridad. La fiesta miango ya por maite viejo y ya por la fiesta y con la fiesta y mimi. Un maracabe lo mitad pecha o parqueado, peo pau peo peo ula, otro cuero mi y ya tuvimos la gente en otro lugar o mimi. Pecha lo Pero y mira la música ya. Uy, está música. Escondido y te oí cuando ni me dio esa preferencia porque la barraca con lo que acordamos no se me la juventud no se me. Música paraguaya. Música paraguaya, no entonces ahí este no. Ando se yo me acuerdo tía la ñande idioma, la ñande idioma de catuña de yo no tío, pero ñande la ñande, bueno, ñande. Pero peor con la culpa de la autoridad después, ¿no? Así es. Incentivar y lo ñeja. Sí. Peña de tele con ñen, van a la buena anime ahí. Pecha nada, pecha. La tele donde mañana con cariño. No, va, porque es mejor peor ñe. Algunos tenemos inglés, pero movico y cuatro años de euro, y pe, movico y la gente ya es más dio y la incapacidad y a la ñande idioma con ñande con los dos idiomas ya posiblemente porque no ya con idioma. Ane ñande en con ñande la ñande te lo que ñande te peña ñe éramos con ñande ya ñe más sabeta porque ya cuapa la cosa ya un cuá ya se chava entero un baile por la otro idioma ñande la ñande entendí hoy. Bueno, Getapio me gusta ir la de contemporáneo y cosas. Hoy, por lo menos unos cuantos. De don Carlos López de Guaya. Ay, el primer ogoña con monte hoy. A pega no pues hoy la otra escuela anteriormente mi cuá cueti bringo pepe ahí. A pega vende, a pega ese primo hermano sin perra abogado pepe hoy. Angora muy te más o yo por la pepe. Deja, en 1900 debe haber en duda la ña Juana Paula Carrillo, ayer como pariente de Pepe don Carlos Antonio López en vivo. Ya cubi igual, ay, cuapete, ¿no? Hoy coa pero hoy coa movilla para muite, para municipal y a otro lado, ya con la joda. Ahí San José. No, ahí, pero hoy coa villa bella otro lado ya arriba hoy coa, ya Paula de Carrillo, cuña que joga por Ipucu bastante. Hoy escuela Pepe la o Pobla, la anteriormente con la cual hoy coita igual mi. Está igual. Está en propiedad, ¿no? Está poniendo estancia con bueno, Pepe Carlos Antonio López Oira, que confinado, pero tica agüe.
Upea ya de curille, upea huevo, de curille, upea la joga confinado y como ve acá. Es un confinado. Oye, en Bogotá acá es de Cuaimba, para Francia mucho ver acá, güey. A upea me con la ña Paula de Carrillo, yo topa la Itacu igual, yo topa a Mendaja. Muy tiempo de la oye confinado. A la mala. Carlos, don Carlos. A ver, Butagina con. Si petancia reina. Santa Isabel oye, yo. Santa Isabel. Pero puña cuesta la población de Cacu. La hogan feo, o hueco acá, la Cacu. Carlos Antonio Lobo. Había aumentado, aumentado, pero hoy está vive y llega confinado y coja preso político. Pero según la historia se hace hindú, Maricar Francisco Solano López ahí ahorita. Oye, ¿cuándo es ella? Es que va a subir, entonces un mensaje la y tú a cueva. La gente pues cuelendo ahí. A pearla y ya peleó, ya veis cuera o pear. Cuando pape gay donde voy a la juega cuera pues ti juega cacua. A un mía cuera y no pecar ahí ve Francisco Solano López. Según la historia, la orella de Rumia, hombre, porque la orella. De Rumia, hombre, uso de la lectura. La upebio y coja cuella, pues te voy a me acuerdo ya por 100 años para ahí. Deja la guerra del Chaco. La guerra del Chaco. Hoy mismo, mira ahí. La guerra del Chaco se hace un mutilado y se tío vete y se tío vete y teniente. La bebé de copa y fotografía, entonces se Rumia la guerra, había un 40, de copa y fotografía completa. Se hace hoy, pejen huepa hoy, y ya pira cae hoy, coña cacan huevo allí, este es un pedazo. Y ya pico abre donde hay lomo, y ya pico abre donde hay picadera. La guerra, espera cae la, hoy coacheco, upea es la guerra, lo mitad la ojecharon una cae la pues en 1950, 48, 50, 58 pero. Ajá, la japucuela, a huete y a esa, más se servía con maricar de tigarillo. 3 años. 3 años me la acuerdo. ¿De dónde va a ver Adolfo Riquelme? Adolfo Riquelme se llama de cuadro. Oye, ahí la mo. Tu paui, todo el que voy a llegar de yuca. De yuca ya hay un poco de deportivo, o peine de no es agua. Amable y vago. No, de cuadro. Se no es la pana, la cuamena. Pero es la hueá, un poco de yuca, su vejico y la cara. O cara ahí aranduvo y la cara. ¿Y qué es lo que yo eso será acá. Pues chico ni acá, porque me da el monumento, ¿cuál muy tiene el monumento? ¿Qué oña es la gente? Hombre, upachera de Pepe oña un entendía hacer mi hueco historias de güey. Muchas gracias, no. Amigos que tuve. La pecho mis abuelos visitaba porque han ido por alguna vez. Llego a Janguá, ahí la Puerto Rosario, en varios países. Sí, señor. Muchas gracias. Los más antiguos testigos de la historia de Villa del Rosario y su puerto son sus ibapobós, distribuidos en gran parte de la ciudad. Su corpulencia delata su trayectoria centenaria. Su presencia está vinculada a los más añejos recuerdos de sus pobladores más antiguos, quienes recuerdan con perfección los años de auge. ¿Dónde vive nacer? A nacer Rosarino, oíste. ¿De mismo año? 86 años. Vamos a buscar. ¿De mando a la Puerto Rosario Maguare? A la hermana, más que solo pea voy a pea la camino y ponado ya porque un rolicero o güero al arroyo. Pega tú o va con unos cuantos ingenieros. Se da conocer yo me habla allá. Me di para la Rosario. Pega o ya como la tapé. A la Rosario hay gente bueno, señor. Cuando ahí te pego la más de 80 y por allá. Ore bueno, ore cuidado. Tranquilidad, bro. Tranquilidad. O sea, y la montaja hoy. Y Radio Santaní o Majala montaja o monta moto.
pero no aparece. Deja en 1900 nunca la pescadora y allá. No hay coche y nunca. Da pesca y este hoy. ¿Dónde pesca se vive? Antes más años mío a pescar suave. Pero allí tenía guantes. Ayer divertí mis aguantes. Don Carlos Muella, tú más era la única salida pero a ver Santa Ni Arroyo. No, hombre, la barco o ya o entero barco o ya bebe. Pues la gente hubo agua para bebe. O agua. Santa Ni de aquí no Itacurubí o payo la gente a la antes hoy 20, 30 pasajeros yupían el barco o van a Paraguay. Y movimiento acá la potosa. O no se pierde. Iba por centenario, más de 100 años le cuenta con más de 100 años. Se invitaron a ayuda, ¿verdad? Se invitaron a ayuda. Llegó cualquier vez de Covilla a llevar. Gendarmería militar, sector Pico Mayo, hay como 2 años. A hacer ayuda, a Japaraguay, a Japé ayuda. Ayuda a Moiteo, otro calle, Aranda Talavera, es calle último. A Ari a Motomí, a Yogapo, a la propiedad de Yogapo. Al correr el tiempo, hay botar la cerogaras con centro, pues a Yoguapia. Tacuru y Guapete y Cuyacaraí, Viuda y Ayogua. Aquel tiempo y cuando morir a Ayogua, 160.000. A cuando yo ofrecemos 150 millones, yo ofrecí ese. A cuál yo ofrecí 30 millones. No, ¿me de Corapú vino. Se Corapú voy. Ambo se pensaba cuando venía a ver. Sí, vaya. Oh, dije está. Amo se roga hacia ahí coja, pues se roga te amo y te. Pero hoy ve tipo ahí me hay. Hay otro gestado en la Guapo. La habilidad de los pescadores de Villa del Rosario no se limita a su oficio. Muchos se han convertido en reconocidos músicos populares de la villa, registrando y celebrando sus historias con el uso de la guitarra y las letras. Amigo pecador fuera, ella huiva, tane olla y guau, apella a pepe kendú, pura gen baracapú. No iba, yandere te un huetia, bajame, pitu. Hoy, adelante los pecadores. Hoy se llama pueblo y tal. Ayer paningo y triste, amigo pecador fuera, haré cuenta ya que iba, ya monga uña tiu. Amara y viro y peñan de rey ya revisa, la ñosa guía apartado ya está vehículo. Llevo lea, boña guajeña, neta pues mime, la ñosa y puca becane o huepa. He collado mi sacrificio, yanderu huevo poñua, esta vez coicua, a pecadores mías.
fuera penenda te amo mapela nye ego se coja e abelí luchador de la ribera Lito Pereira se serera y catú de cocerví agüero llego a pescar a ver gateo a pe ayuda y las estamos ahí con cara igual la nye ego tú ayuda muy hablado eso de ñandeo tantos años más donde ya pesca güey nunca naña no es con pescador vengo con música eso ñañe ana ya hay mise ya estamos música señal de eso opucase con cara ahí se pega así ya pues eso es así nada pues se hace procura para que porque se hay se compañero de trabajo que era pescador eso si apenas segundo año hay que ir a la escuela. Todo hay procurado y allá pues está se acá nació ese rancho, hay meses pescar, ayer se ha una semana, a 15 días a pescar, a pescar de allá pues. Pero no me es importancia allá la roya por ayer porque ahora cuando iba a ver ¿sabes? Pero ya por la música. Recién tú vienes a llorarme, que por Dios yo te perdono. Por otro que me ha dejado, no me llores, porque no he pensado antes, no niego, te quise tanto, pero hoy me es imposible consentirme por tu llanto. Llamé tiernamente y tú me engañabas, en verdad que me amas, no me dejaría. Hoy arrepentida, tú llena a llorarme, que tu amor externo no me engañaría. Recién tú vienes a llorarme, que por Dios yo te perdono. Por otro que me ha dejado, no me llores, porque no he pensado antes, no niego, te quise tanto, pero hoy me es imposible consentirme por tu llanto. Llamé tiernamente y tú me engañabas, en verdad que me amas, no me dejaría. Hoy arrepentida, tú vienes a llorarme. Y la historia de mi música es ¿cómo voy a decir? Nuestra andanza acá en nuestro pueblo. ¿Y qué año hiciste la música? ¿A la calle ya? Ya por alrededor de este año. ¿Ñandurando? Cantando. Vaya, era. Caballú pasó la tele. Agua puta pura verso mío la niete. Amigo fuera pues te taite maroja. Ay vivo puta te sarai te orera. Pero tú le amo estamos muy bruto güera. Sapo antes pesajao y el destino ni cumplido. El pueblo ya llegó, la hija tu ella yo está. Te van a peinar ella, en mi cuartillate. Enteros amigos fuera, pues está más buena. Peina a pepe en ruta pura gente orera. Pide de este
guata. Hoy me ande Noguera, compañero del oeste, como un viejo guitarrero por el río actual. Esta Maroja, Puerto Rosario, y como una baña saindí, pero sendida no guata. El estúpido por ese yuque fue, ya carita, pero en qué bolonita. Y Maracay Canal, amigo cuando faltáis, como ajeno Paulino, es como un gallo fino, oye Peposa, usted doña Embollá, Antonio da Gonzalito, y porque fuera un litro, cuidado de popete, pero y fuiste guariricue, para oye que no yo quiero. Caballo paso la pera y lo mitad yo ofrecí. Hoy ahora en nivel, ta hija de todo la luz. Ya pirucu pepe, ya haríamos coide. O pepe la dio más, panfilo y oreo. Ay, popurú y hugo, Imbaracapo. Usted vino a saber, te amo por el potilá. Y fui pero en embollado, o me fui a roble. Ya es chape y sigli, ya se indio yo a pino. A este te cube y a peyumina se movió. Ayer panengo y gusto, con años de diversión, a vagina tradición, ya debe alma vale. Ay, ante o puta, conmigo está guapo vuelve, ya monde que nago tipe, ya no eres tan guapo. A te vente en duda, de corazón yo soy. La profesora María Elba Escobar es una de las principales conocedoras de la historia de Villa del Rosario. El puerto viejo era el puerto de los que trabajan realmente en la época de las jangadas, en que las maderas venían por el Jejuí, bajando hacia Asunción, ¿verdad? Las maderas. Entonces hubo mucha actividad en cuanto a nuestro puerto viejo. Luego, con el resurgir del tiempo, ¿verdad? Y de algunas tecnologías, ya iba llegando un poco más los caminos, porque anteriormente cuentan de que eran carretas con alzaprima las que traían las maderas, y de esa época ya hoy va desapareciendo y el puerto nuevo queda lo que era el actual puerto, donde teníamos un puente que ya se nos va hundiendo. Un muelle. Un muelle, ¿verdad? Y entonces ahora ya estamos ya con el nuevo impulso que pretendemos y queremos que nos dé la ruta negra, o sea que el asfaltado. Y eso va a ser ya muy pronto una realidad, porque
Vemos ya que hay, por ejemplo, los que tienen un poco más de dinero, los silos que se instalaron ya en el puerto de Rosario. Y además de eso, nosotros siempre dependemos de la agricultura, que es una de las fuentes de trabajo. Y de ingreso también. De ingreso y con la pescadería que paliamos todos los tiempos. Desde distantes kilómetros venían las carretas, jinetes y caminantes para llegar hasta este preciado destino, Puerto Rosario. De aquí se embarcaban las mercaderías y viajeros para partir hacia la capital por vía fluvial, el cual fuera por muchos años el medio de transporte más rápido y efectivo. Gracias a la Prefectura Naval tuvimos la posibilidad de acceder también a una embarcación cedida gentilmente por el comandante de la base naval de Puerto de Rosario. Ahora nos estamos dirigiendo hasta la zona del riacho Cuarepotí, que vamos a conocer. Es un riacho muy popular, muy conocido por la gente de Puerto del Rosario, y desde luego no vamos a pasar por este sitio sin conocer ese lugar. Como se puede observar, el río ha comenzado a ceder de alguna manera. Los pobladores nos han comentado que ha comenzado la bajante, como se la denomina, y seguramente en las próximas semanas ya van a comenzar a vivir mejores momentos en este año 2012, ya que se ha iniciado el primer semestre con una creciente importante, que para ellos no solamente se trata de la invasión de las aguas hasta sus domicilios, hasta sus casas, sino también representa una pérdida económica importante, por cuanto que sabemos que los mismos, la mayoría al menos, y aquí tenemos más de 500 trabajadores de la pesca, viven de esta actividad. Vamos a conocer entonces Cuarepotí, un riacho famoso, conocido en la zona, y vamos a seguir navegando en aguas del río Paraguay. Nos encontramos en estos momentos en la boca del riacho, y desde luego ahí vamos a ver seguramente mucho verde, mucha naturaleza en esta nueva entrega de Expedición TV. La traducción de la palabra guaraní Cuarepotí es agua de metal o agujero de plata. Este simbólico arroyo de Villa del Rosario, siempre vinculado a él, fue en sus inicios la principal vía de comunicación y entrada a la villa para inspeccionar los terrenos fundados por los españoles en la colonia. Actualmente es uno de los principales atractivos de la ciudad, cargado de naturaleza. Detrás mío se encuentra el pontón o el muelle de Puerto del Rosario, un muelle famoso. Por este muelle pasaron muchos pasajeros y muchas cargas que embarcaban en este sitio con destino a Asunción o con destino a Concepción o Vallemí hacia el norte. Este muelle, como se puede observar, hoy está inundado. Prácticamente ha ido a pique. Lamentablemente la Administración Nacional de Navegación y Puertos no se ha ocupado todavía de este muelle, que la población realmente quiere conservarlo, sobre todo ahora que sabemos que con la llegada del asfalto seguramente va a volver a tener su incidencia positiva para la ciudad, o en este caso para el Puerto del Rosario. Esperemos que próximamente podamos ver nuevamente este muelle flotando en este sitio.
ya que los mismos pobladores y habitantes de Puerto del Rosario están pidiendo a gritos que se recupere el tradicional muelle de Puerto del Rosario. Este es el estado en que se encuentra actualmente, se está a punto de perder, pero todavía es recuperable. Esperemos que se ocupen las autoridades próximamente de ello para que Itacurubí, al mismo tiempo de recibir el asfalto, de recibir el desarrollo en esta zona del país, también pueda contar con su muelle y con algunos adelantos más, algunas obras más en la zona de la costanera, que va a ser muy importante para el desarrollo de esta parte de nuestro país. Y aquí podemos observar unos depósitos de cereales que está a futuro para ser inaugurado. Se trata de la firma Jiménez Calvo, quienes ya han comenzado a apostar nuevamente a esta parte de Puerto del Rosario, ya que ha llegado la ruta negra, el asfalto, hasta la ribera del río Paraguay, y desde luego esto promete también tener un movimiento mucho más importante. Se trata de un depósito de granos y también, por supuesto, un embarcadero que va a ser muy importante para el desarrollo inmediato nuevamente de Puerto del Rosario. Según cuenta la historia, ¿verdad?, de que don Carlos Antonio López, en épocas anteriores, ¿verdad?, él eligió el paraje de Villa del Rosario del Cuarepotí para su residencia. Entonces, la ilustre mujer que la acompañó, doña Juana Pabla Carrillo Viana, según también la historia cuenta del que López, el hijo Francisco, había nacido en los parajes de Rosario. No se afirma en ningún libro, pero se dice de que él había nacido en Rosario. Don Carlos Antonio López le dio un impulso a Rosario porque hizo la primera, por ejemplo, para el desagüe del estero Yetutú, para que no pueda ser inundado todo, siempre la parte de San José del Rosario, y porque él viajaba mucho a un lugar que se conocía como Burro Igua, donde él tenía su estancia, sus animales, ¿verdad? Entonces, para que pueda deslizarse bien, siempre hacía el canal de desagüe del estero Yetutú. Algo positivo y bueno que hizo por la ciudad de Rosario. Un poco también se tiene la construcción de la iglesia de Villa del Rosario, que es de esa época, donde tenemos a nuestra patrona, ¿verdad?, la Virgen del Rosario. Don Carlos Antonio López, según la historia, fue uno de los más ilustres de entre todos los presidentes que tuvo el Paraguay. Y según dicen de que por algún resquemor de Francia, ¿verdad?, que lo envió porque era un sabio, el presidente Carlos Antonio López, ¿verdad? Y él de los sabios le tiene pavor. Entonces, según cuentan algunos historiadores, por esa razón, confinado prácticamente, pero
vino para algo bueno para nuestra ciudad. Y según algunos pobladores y también algunos historiadores que le apoyaban a don Carlos, ¿verdad? La familia de doña Juana Pabla fue la que tenía muchas tierras y también patrimonios y que iba quedando para sus hijos, sus hijas, especialmente de los Carrillo, que por lo general suele ser la más extensa de la familia rosarina, que hasta hoy existen algunas con ese apellido, ¿verdad?, que Carrillo. Que son durante... Y tiene que tener alguna afinidad familiar por doña Juana Pabla. Villa del Rosario tuvo una vinculación muy peculiar con la dictadura de Alfredo Stroessner. Este era un sitio muy frecuentado por el general para la pesca deportiva, debido a que uno de los hombres más fuertes y sanguinarios del régimen era oriundo de Villa del Rosario, a la cual convirtió en su feudo en esos oscuros años. Esta historia reciente ha dejado un sinnúmero de anécdotas sobre pobladores que recuerdan a Narciso Soler. En la época en que él venía, se realizaban los 12 de junio de cada año el desfile, que después se fue quedando al olvido, pero hace mucho cuando en el colegio también quisimos levantar otra vez el 12 de junio como un día importante en el calendario de Puerto Rosario específicamente, y para que se realizaran nuevamente los desfiles, porque pasó la época negra de don Narciso y también nosotros los rosarinos tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ir recuperando lo nuestro. Y ahora cada año se realizan nuevamente los desfiles. Stroessner tiene su historia negra y también tiene su parte, ¿verdad?, en cuanto al gobierno que realizó, ¿verdad? Pero detrás de él, Narciso era prácticamente el segundo jefe, el que prácticamente gobernaba él al lado de Stroessner. El general Stroessner venía a pescar los fines de semana o cualquier día de la semana también. Entonces, de por ahí dijeron algunas gente, ¿verdad?, que él fue el que le salvó de una emboscada que se le preparaba para matarlo a Stroessner. Y que de ahí él primero probaba la comida para que después sirva a ser el general. Entonces le tuvo mucha confianza y yo no sé si eso será cierto, pero yo no puedo afirmar, ¿verdad? Él venía en la casa del coronel Feliciano Duarte a bajarse, pero después se hizo construir allá detrás del cementerio, acá en la comunidad de Puerto, para su residencia, que generalmente ese estaba lleno de militares y de todo tipo de armas, seguramente que estaban para resguardarlo a él mientras dormía o lo que sea. La radio siempre es una herramienta fundamental de comunicación y educación en todo pueblo del interior del país. Sí, nosotros estamos acá viniendo con, como decís vos, una radio nueva, Nobel, que cumple y queremos cumplir un papel importante en la sociedad, pues es una radio pluralista, es de la sociedad. Para todos los sectores, una radio, así como lo dice el nombre, comunitaria. Entonces nosotros estamos trayendo por el progreso mismo y porque esta ciudad necesita de ello, precisa de ello, entonces como comunicadores sociales que somos, entonces nosotros creemos que nuestra humilde aporte, nuestra humilde radio, va a redituar en beneficio de la comunidad, por cuanto que acá en esta radio
vamos a tener la presencia, por ejemplo, de la iglesia, vamos a transmitir la misa, vamos a tener, por ejemplo, la presencia de la municipalidad en todo su estamento, así como también la presencia del intendente, de la junta municipal, vamos a tener la presencia de la parte de educación educativa, que es primordial. Hay jóvenes que ya se están preparando para venir a hacer locución acá, por ejemplo. En fin, es un conglomerado de cosas porque la sociedad en sí así lo requiere. En este lugar acabó sus días Adolfo Riquelme, protagonista político de principios del siglo XX. Esta es su historia. Adolfo Riquelme fue un gran personaje, así por decirlo, con mayúscula. Fue ministro durante el gobierno del presidente Manuel Gondra en 1910, febrero de 1910. Ministro del Interior, como también lo fue ministro de Guerra el coronel Albino Jara. Posteriormente, cuando este ministro de Guerra se rebeló contra el gobierno del mandatario Manuel Gondra, se sublevó y derrocó al gobierno, habiendo pasado solamente el plazo de 1 mes 23 días de mandato de Manuel Gondra, que fue un gran presidente de acuerdo a la historia, un profesor universitario, un educador, periodista también, que también apreciaba un gobierno democrático. Y este coronel de educación militar, poco formado según la historia, muy poco formado en la educación, se sublevó en este mes de febrero y derrocó al presidente Manuel Gondra. Asimismo, su ministro, que fue el ministro del Interior, el profesor también periodista, don Adolfo Riquelme, se sublevó inmediatamente también, formó una contrarrevolución. Y con otros compañeros, como dice ahí el monumento, otros compañeros, se formó fuerzas contrarias al coronel Albino Jara y se ubicaron en la zona de Concepción. Una vez que caído el gobierno de Manuel Gondra, entonces ya dominando la situación de mando por parte de Albino Jara, formó una fuerza de 1000 hombres y con un barco, una fragata, subieron hacia la zona norte para sofocar esa contrarrevolución. Y bueno, llegaron a la zona norte entre pequeñas batallas, escaramuzas en la zona norte, hasta que llegaron a la zona de acá, zona de Villa del Rosario, se llama Isla Bonete. Y en la zona de Isla Bonete fue tomado prisionero Adolfo Riquelme, juntamente con un compañero también periodista, posiblemente pariente, tenemos todavía en Paraguay, creo que es un periodista, Castain. La iglesia de Villa del Rosario, la torre, fue un lugar donde se le tenía prisionero a Adolfo Riquelme, porque de ahí fueron traídos con el grupo que él encabezaba, ¿verdad? Entre los prisioneros él estaba, entonces hasta a Rastra lo traían por lugares que eran inhóspitos, o sea que
entre espinas, yuyales y árboles espinosos, se lo iba arrastrando y hasta llegar al lugar donde se le había levantado un pequeño monumento que tenía la figura de un cuervo, que ese cuervo representa lo que él, después de matarlos a golpes, fueron rapiñados por esos animales. Luego, la madre de Adolfo Riquelme quiso recuperar el cadáver de su hijo, tratando por todos los medios, incluso en esa época el presidente nuevo, el coronel Albino Jara, para recuperar el cadáver de su hijo. Vinieron gente a buscar, pero ya no hallaron el cadáver. Cuenta la historia y algunas anécdotas, son anécdotas ya que el cadáver fue tirado al Cuarepotí, que es un arroyo cercano a esta villa. Y hasta ahora nadie sabe exactamente dónde se encuentra el cadáver de Adolfo Riquelme. Mi abuela nos contaba los que eran los buenos y los malos de la época en que Rosario era, ¿verdad? Y nos decían cuando éramos niños, cuando nos querían tener todo a su alrededor, nos contaban de que muchísima gente importante y buenas vivieron por Rosario. Totalmente. Y entonces por eso que también Adolfo Riquelme se lo recuerda en la categoría de algunos, porque en otro pasaje yo ya leyendo los libros de historia encontré de que fue el fundador de la Liga Paraguaya de Fútbol. Fue fundador del Círculo de Periodistas del Paraguay. Fue uno de los fundadores y también de algunos clubes. Y también fue el primer mártir por la democracia. Este es el lugar de su fallecimiento. Él no es originario, eso sí hay que remarcar que él no es originario de Villa del Rosario, solamente por circunstancias muy especiales de la Revolución. Él estuvo en la zona norte, ¿verdad? Y terminó sus días acá prisionero en Villa del Rosario y también muerto. Este sitio histórico donde se levanta el recordatorio de Adolfo Riquelme se ha convertido con los años en un sitio de culto para algunos y de atractivo turístico para otros. Celsa Rodríguez Riquelme es la cuidadora del lugar. Cuidábamos con mi marido y después mi marido antes era un monte de Sarre y la gente que se va a las parras y eso así viene a jugar por él. Entonces un día se fue, era Aniano Nogués cuando eso el intendente, y le dijo para que le dé un permiso para que limpie él. Y quiero alambrar, le dijo. Entonces le dijo, entonces yo le mando los postes y alambrar nomás y limpiar. Y limpió mi marido. Y entonces empezó a traer los árboles a plantar, ese que está de fondo. Eso plantó todito él. Entonces yo sí que estaba empezando a plantarle las plantas y eso. Después se subió como intendente Papo Barresi. Y ahí fue que él mandó quinchar y mandó poner esta caminera. Y ahí yo entonces empecé a plantarle las plantas. Y cuido yo, riego, todas cosas. Siempre hago eso. Cuando nosotros veníamos acá para estar en este lugar, no había ni una casa, solamente nosotros vinimos a plantarnos ahí a su lado. Y vieron un señor, un ancianito así de siesta, y me dijo, de buabazuteco, señora. A llevar yo le colocaco a peco cago papi. Ama era el codo, vale cuál abuelo le. A ese guapo con iporio puta en acá copiar el papi movimiento. Oye, se proseguí. A yo sé que yo subí a abuelo. Ese ne monduitiani que de pujare o capen ne monduitiana. Vinimos a limpiarse en el frente y le traigo el paño, le pongo para su paño y le rezo. Y un día, una noche fue, era luna llena, y allá del frente una señora vino junto a mí, que es la tía de mi marido, y estábamos eso a las 11:30 de la noche. Pero no había ni una casa de este lado,
como para venir a otro lado. Entonces me dijo la sobrina de la señora, ya Celsa, neroga peúa, la semana na iporin chaco. Hayo na iporin va a pico la gusta la ahora, no o neroga, pero mañana. Un muchacho alto con traje blanco. Directo o piabe. La tapé por y miro ya por acuerdo. Directo y se encostó ahí, se quedó ahí. Y este tenía palma de chapa, así, palmera, los dos lados así, grande. Y ese sonaba como campana. Y miramos por él, estaba ahí. Después se fueron todos, ellos se asustaron, ellos se fueron. Y yo me quedé. Me hice entrar, mi silla, eso metí todo, me cerré, pero ni un poquito no me asusté. Y entonces sí que vino después, y cuando eso fue que mi marido vino y le conté. Y se fue y le dijo al intendente para limpiarnos nosotras. Y desde esa vez nosotros pero nunca, a mí no me asustó ni siquiera nada. El ancianito que a mí me dijo lo que acá se encontró su anillo y con su inicial, su pañuelito y su cabello que su mamá, y eso encontraron acá, y que por eso mandaron a hacer acá este monumento para él. Porque este tenía quinchado, pero era de hierro supuestamente, todo, alrededor. ¿El monumento hizo su familia? Su familia le mandaron a hacer. ¿Pero no vinieron nunca más? Tampoco, porque seguramente que fallecieron todos, pero de concesión Y dejamos Villa del Rosario y su puerto para dirigirnos al interior del distrito. Allí conoceremos la diversidad cultural de esta antigua ciudad de Paraguay. Seguimos la marcha.